Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? En el día de hoy vamos a hablar del libro El fin de Al-Ándalus en la Serranía de Ronda. Como pueden ver aquí en las imágenes, con una portada donde figura una fotografía del castillo de Benadalid. Para ello vamos a contar con uno de sus autores, con Virgilio Martínez Enamorado. Aparte del autor al que vamos a entrevistar en el día de hoy, figura como coordinador de esta obra José Antonio Castillo Rodríguez. Así que vamos a dar comienzo al programa de hoy. Bien, pues como decíamos, estamos con uno de los autores o coordinadores de este magnífico libro, Virgilio Martínez Enamorado, que entre otras cosas, bueno, es doctor en Historia Medieval, arabista y arqueólogo. Además trabaja actualmente en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, dependiente del CSIC. Virgilio, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Sin duda alguna, el título del libro, El fin de Al-Ándalus en la Serranía de Ronda, la Rota de Calaluz, no puede ser más evocador. Pero queríamos preguntarte, ¿qué fue Al-Ándalus? Bueno, una pregunta siempre pertinente porque conviene aclarar este concepto, dado que hay mucha gente que todavía tiene cierta confusión sobre lo que significó y lo que fue Al-Ándalus. Al-Ándalus fue la denominación con la que los propios andalusíes llamaban al territorio de la vieja Hispania romano-visigótica bajo poder musulmán. Todos los territorios bajo poder musulmán de la Hispania visigótica, de la Hispania romana, eran designados con esa denominación de Al-Ándalus. Por tanto, es una realidad mutable en el tiempo. A lo largo del tiempo, las fronteras de Al-Ándalus van cambiando. No es lo mismo Al-Ándalus en el siglo IX, que en el siglo X, que en el siglo XII, que en el siglo XV. De hecho, en 1490-1491, Al-Ándalus quedaba reducido prácticamente a lo que es la Vega de Granada. Eso era Al-Ándalus. Mientras que en el siglo X, en el momento de máxima expansión política de esa realidad también institucional que fue Al-Ándalus, ese territorio alcanzaba incluso casi los Pirineos. Por consiguiente, es una realidad mutable en el tiempo que ha ido transformándose a lo largo de su dilatada existencia, que podemos establecerla en torno a unos 8 siglos. A lo largo de la lectura del libro vemos algunos términos que llaman la atención poderosamente, como la palabra mudéjares o la palabra moriscos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Mudéjar es una palabra árabe que significa sometido. Desde el siglo XI, cuando se producen las primeras conquistas de territorio bajo poder musulmán, se generan mudéjares, se genera una población sometida a una autoridad cristiana, ya sea castellano-leonesa, portuguesa, catalana. Por consiguiente, son poblaciones musulmanas, de religión musulmana, de confesión musulmana, que se hallan bajo una autoridad cristiana. Cuando se produce la extinción social de Al-Ándalus, cuando finalmente Al-Ándalus es conquistado con la toma de Granada en 1492, se produce una asimilación forzosa de toda esa población mudéjar, y esa población mudéjar es convertida, pasa a ser cristiana, en un proceso de conversión que se acelera por los acontecimientos que son propios de esa época, la configuración de un Estado moderno. Por consiguiente, a partir del momento en el cual los mudéjares pasan a ser cristianos, neocristianos, si se quiere, cristianos nuevos, a partir de ese momento su consideración de mudéjar se transforma y pasan a ser considerados moriscos. Tanto el término mudéjar como el término morisco tienen desde luego unas connotaciones peyorativas, porque tanto mudéjar para los propios musulmanes como morisco para los propios musulmanes en la actualidad denotan cierto elemento despectivo. Ahora bien, no tenemos una alternativa para denominar tanto a mudéjares como a moriscos, por tanto, está normativamente aceptado por parte de los historiadores uno y otro término. ¿Cuándo y por qué se producen las revueltas mudéjares? Bueno, en realidad las revueltas mudéjares se vienen produciendo desde el siglo XIII, porque hay un proceso de asimilación por parte de la autoridad, en este caso castellana, para tratar de integrar de una manera forzosa a todas esas poblaciones. Y esas poblaciones expresan su descontento, su malestar, y se van produciendo de una manera más o menos recurrente revueltas mudéjares. A todo esto hay que tener en cuenta que en ese siglo XIII todavía no se ha producido el fin de Al-Ándalus. Hay todavía una autoridad musulmana en la península ibérica que representa lo que había sido la gloria del antiguo Al-Ándalus. Esos mudéjares de alguna manera se ven representados por esa autoridad granadina, ciertamente lejana, aunque no desde el punto de vista geográfico, pero en todo caso hay todavía una autoridad musulmana.
cuando se produce el fin de la sociedad andalusí, de la estructura política que era el Andalus con la toma de Granada, el problema mudéjar es un problema ya irresoluble. Hay una aceleración en el proceso de conversión al cristianismo, una presión cada vez mayor sobre esa población, y eso se desencadena a principios del siglo XVI, cuando se obliga a esa población mudéjar, a esa población sometida, a esa población musulmana bajo poder cristiano, a convertirse al cristianismo. En ese proceso es donde hay que enmarcar este fin de Al-Ándalus al que nos referimos, un fin desde luego efectivo. Ya la sociedad andalusí no existe, es una sociedad extinta, pero sí queda población, sí quedan los retazos de aquella sociedad andalusí que están siendo integrados por la sociedad triunfante, por la sociedad en este caso castellana. Las capitulaciones, ilusionantes en un primer momento para la población andalusí, ¿formaban parte de un organigrama orquestado para erradicar la cultura andalusí del territorio? Sí, todo era un programa muy bien orquestado desde el siglo XI, desde el momento en el cual se producen las primeras conquistas territoriales de Al-Ándalus. En efecto, todo está muy bien diseñado por las monarquías peninsulares, por las distintas monarquías peninsulares, para tratar de erradicar a esa población difícilmente asimilable. Estos musulmanes resultan ser gente de muy difícil asimilación en un estado primero feudal y después moderno, y por tanto es un proceso irreversible que va a culminar en su definitiva expulsión, en la expulsión de los moriscos, la expulsión de la cual se han celebrado ahora un centenario, su cuarto centenario, y que desde luego es un proceso que se inicia en fecha muy temprana, en el siglo XI, y un proceso que va a ser sostenido en el tiempo hasta nada más y nada menos que el siglo XVI. Pero todo ello se concibe como un enorme proceso histórico que solo podía acabar con esta población expulsada, esta población tan difícilmente asimilable que solo le quedaba la alternativa de la expulsión. ¿De qué manera afectó la Reconquista en los sistemas productivos de aquí de la serranía? Es una pregunta de enorme interés y desde luego sobre ello se podría escribir muchísimo, lamentablemente no se ha escrito, porque hay un proceso en la transformación del sistema productivo que tiene una consecuencia irreversible en el sentido de que se cambia totalmente el modo de producción económico. En efecto, la serranía de Ronda era un territorio fundamentalmente campesino, muy volcado hacia un tipo de agricultura de irrigación, de pequeñas alquerías muy vinculadas a esos perímetros irrigados, y ese modelo productivo, pues de alguna manera, o de una manera bastante significativa, es roto por la presencia castellana que impone una economía muy distinta a la que se vivía en tiempos andalusíes, una economía más centrada en el secano, una economía mucho más relacionada con la ganadería. Por consiguiente, la presencia castellana va a traer no solo una conquista de carácter militar, un cambio político de primera magnitud, sino también una alteración en los modelos productivos. Ahora bien, eso no significa que desapareciera completamente esto que llamamos huerta. La huerta se va a mantener. Bien es cierto que se va a mantener con unos criterios distintos a los que regían bajo Al-Ándalus, pero desde luego esa huerta se mantiene durante muchísimo tiempo. Son terrenos dedicados a la huerta los que conocemos ahora, por ejemplo, en el Valle del Genal o en el Valle del Guadiaro, pero ya se ha alterado el sentido primigenio que tenía la constitución de esos perímetros irrigados relacionados con las alquerías. Hay un cambio en el sistema productivo, desde luego, de importancia suma. Bueno, pues a raíz de la llegada ya de las tropas castellanas y de la implantación de los nuevos pobladores, la población autóctona, los mudéjares, siguen viviendo en Ronda, se van a los pueblos, están en la sierra, y estos nuevos pobladores, ¿dónde se asientan básicamente? ¿En los pueblos también? ¿O quizás en Ronda? ¿Cómo se produce esa distribución poblacional? Lo que hay que pensar es que aquellos que pudieron irse se fueron. Aquellas personas que tenían posibilidades económicas de partir del antiguo Al-Ándalus se van a ir. Aquellos que no lo hacen van a quedar fundamentalmente en el campo, en el agro. Las ciudades van a experimentar un proceso de desmudejarización muy intenso. Hay una tendencia a que los castellanos se asienten en los núcleos fuertes, en los núcleos bien defendidos, y que por el contrario en el campo se mantenga la población autóctona, la población mudéjar primero y morisca después. En todo caso, hay un periodo absolutamente fascinante, que es esos años finales del siglo XV y ese siglo XVI, en el cual se produce esa difícil convivencia entre una población que viene de fuera, que son nuestros ancestros,
y una población que es de aquí, que es la población autóctona, que sin embargo queda relegada a una posición absolutamente secundaria. Y en pequeñas localidades la tensión tenía que palparse de una manera muy clara. Todo esto aparece, aunque en pequeños retazos, en pequeñas pinceladas, en la documentación castellana, donde se reflejan esos actos de desagravio entre unos y otros, fundamentalmente sufridos por la población autóctona, por los andalusíes, pero que en todo caso es un periodo sencillamente fascinante en el cual se produce una muy difícil convivencia entre unos y otros. Más que una convivencia hay que hablar de un periodo en el cual una minoría, en principio minoría, después mayoría, se va a imponer sobre una población que está segura de que sus días están contados en este territorio. Bien, como podemos ver en este libro, que recordamos su título, El fin de Al-Ándalus en la serranía de Ronda, la Rota de Calaluz, se hace alusión, bueno, pues a las distintas alquerías y poblaciones que se distribuían por toda la serranía de Ronda. Muchas de ellas todavía existen, ahí están esas raíces toponímicas que nos hablan de ese periodo, pero muchas de estas poblaciones llegaron a desaparecer, son lo que se llaman los despoblados que por norma general estaban situados en la comarca o en la zona llamada el Abaral. ¿Por qué se despoblaron estas poblaciones y qué significa Abaral? Existen una gran cantidad de despoblados porque hay una reestructuración de la población. Toda esa población expulsada, toda esa población erradicada de sus lugares de origen, dan lugar a la proliferación de todos estos despoblados. Despoblados que nos están hablando de un poblamiento más intenso en la serranía de Ronda del que podemos tener en la actualidad. Había más población seguramente a finales del siglo XV que en la actualidad. Abaral es una comarca muy bien definida, dentro del Valle del Genal, es el Alto Genal, y designa un tronco tribal, un tronco clánico de los bereberes, los Jawara, los Banu Jawara, que han dejado muchísima toponimia en el antiguo Al-Ándalus, en la actual península ibérica. Toponimia que tiene su reflejo también en el Magreb, en el norte de África, donde encontramos esos mismos calcos toponímicos. Posiblemente Benal Auría, Banul Jawaría, sea también un vestigio de la presencia de estos Jawara. En todo caso, como se trata de un grupo compacto, un grupo clánico bien perfilado, se establecen en ese Alto Genal y dan lugar a un país, a una comarca, que se designa con el nombre de su grupo clánico, que es un grupo clánico que pertenece a uno de los grandes troncos tribales bereberes, que son los nafsa, son nafsíes, como la mayor parte de los bereberes que se van a ir implantando en la serranía de Ronda desde el siglo VIII en adelante. Bien, pues seguimos aquí con Virgilio Martínez Enamorado, uno de los coordinadores de este libro, El fin de Al-Ándalus en la serranía de Ronda, la Rota de Calaluz. Y bueno, pues un libro copatrocinado también por la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que todo hay que decirlo, y perteneciente a la colección serie Estudia Histórica. Nos vamos a centrar, Virgilio, si te parece, en el tema más importante de los numerosos capítulos que aborda el libro, que es sobre la Rota de Calaluz. Calaluz es un lugar identificado donde se produce, bueno, pues la última batalla que los mudéjares vencen a los cristianos. Queríamos preguntarte, ¿cómo se llega a la conclusión de que se localiza este cerro en el lugar que se llama actualmente Cerro del Canalizo? Y bueno, ¿qué podrías contarnos, en dónde os habéis basado, cómo se llega en definitiva a esas conclusiones? A esas conclusiones llegamos después de un análisis lo más exhaustivo posible, en primer lugar de las crónicas y también a un análisis geográfico. Por lo que respecta a las crónicas, sabemos que existe un personaje que se llama Muhammad al-Quda'i al-Kalalusi, del siglo XIII, que escribió una historia de Estepona, y que era de Estepona. Distintas crónicas árabes nos hablan de su procedencia de Estepona y que escribió una historia de Estepona lamentablemente perdida. Estamos en el siglo XIII.